Ay, no estaba grabando. Por ahí esto yo se los digo y a ustedes les suena como qué tontería hacer eso, pero muchas veces en quizás la seguridad que genera la fórmula de Bhaskara o que ustedes, no sé, están más familiarizados con la forma polinómica, terminan llevando siempre a ese formato y quizás el formato inicial dato que ustedes tenían tenía muchísima mayor información. Es simplemente eso, o sea, cuanto mayor ustedes puedan tener manejo sobre las diferentes formas de una misma función cuadrática, van a ahorrarse mucho trabajo. Es más que nada eso. Y bueno, si mal no recuerdo, la semana pasada estuvimos viendo un poco eso de ir y venir entre las distintas formas, también algunas... no me acuerdo si vimos por qué, por ejemplo, la fórmula de la X del vértice era menos B sobre 2 por A, creo que sí. Lo vinculamos, ¿no? Lo hicimos, ¿no? Eso. Creo Me que sí. parece que no, profe. ¿No? Creo que llegamos a ver la demostración de Bhaskara y después hicimos, como dice usted, ir pasando de una forma a la otra, pero me parece que ese detalle no lo vimos. No lo Y recuerdo, por lo menos. bueno, ahora lo vemos, es muy cortito, pero lo que quiero que sepan es que todo este tipo de desarrollo algebraico, ustedes tranquilamente lo pueden hacer. El que sí por ahí es un poquito más rebuscado es el que hicimos juntos de la deducción de Bhaskara, pero esto ahora les muestro una, pero digamos para el resto traten de hacerlo ustedes, no es difícil. Y creo que vimos un poquito de función polinómica ya, y tratar de pensarla como el producto de funciones polinómicas más simples. Por ejemplo, creo que habíamos visto una de grado 3 y pensada como el producto de 3 rectas. Hicimos eso también. Sí, profesor, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, volviendo a esto de cuadrática, nosotros teníamos la forma polinómica, en donde la forma general es ax cuadrado más bx más c, ¿verdad? Después la factorizada es a por x y el opuesto de una raíz, y x y el opuesto de la otra raíz. Y la canónica es a y x y el opuesto x del vértice, todo esto al cuadrado, más y del vértice. Bueno, con esta nosotros tenemos de datos los coeficientes a, b y c. Entonces, el vértice tiene una fórmula que depende de esos coeficientes, que es menos b sobre 2 por a. Si ustedes quisieran la expresión del i del vértice como fórmula, ¿para qué están las fórmulas? Las fórmulas están un poco para ahorrarnos trabajo. Por ejemplo, ¿para qué está la fórmula resolvente? Para no tener que estar completando cuadrados cada vez que quiera resolver una ecuación cuadrática. ¿Se entiende? Bueno, si yo quisiera la fórmula del i del vértice, tranquilamente la podría deducir, reemplazando esto en las x. Y esa me va a dar la fórmula del i del vértice. ¿Tiene sentido aprendérsela? Y no, mucho sentido no tiene, porque una vez que ustedes tienen el x del vértice, que va a ser un número, reemplazan directamente ese número y es más sencillo que estar acordándose de la fórmula del i del vértice. Por eso la fórmula del i del vértice nadie se la acuerda. No significa que no exista. ¿Se entiende? O sea, yo reemplazo, sabemos que i del vértice es la función en la coordenada x del vértice. Entonces puedo reemplazar esto en las x y bueno, voy a obtener, si yo evalúo la función en el x del vértice, pero yo sé que el x del vértice es menos b sobre 2 por a,
Entonces reemplazo en cada x menos b sobre 2 por a. Esto al cuadrado, como es negativo al cuadrado, me queda positivo. Y después puedo distribuir esta potencia, este exponente, al numerador y denominador porque es propiedad de potencia. Se puede distribuir frente a la división. Y esta línea significa división, digamos, como operación. Entonces nos queda b cuadrado sobre 2a al cuadrado, que es lo mismo que 4 por a al cuadrado, siendo el cuadrado solamente en a, no en todo. Si no, podría poner 2a con paréntesis al cuadrado, ¿sí? Y acá, bueno, como tengo el b positivo multiplicado por esto que es negativo, nos va a dar menos b cuadrado sobre 2a más c. Si yo quiero hacer esta operación entre estos dos términos, necesito que tenga igual denominador. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar a este para que me quede igual que este? ¿Al cuadrado, profe? Si lo multiplico por a al cuadrado, me queda 2a al cubo. Ah, por A. Si No. lo multiplico solo por a, me queda 2a al cuadrado. 2a por a, o sea, 2a por a, me queda 2 al cuadrado. Me falta algo más. 2 por 2A. Tengo que multiplicarlo por 2a. Entonces, multiplico y divido por lo mismo para no modificar la esencia del término, como si fueran fracciones equivalentes. Entonces acá me queda menos 2ab cuadrado sobre 4a cuadrado más c. Esto termina quedando con un denominador común, 4a cuadrado, y nos queda a por b al cuadrado menos 2 veces a por b al cuadrado. Entonces eso nos da menos una vez a por b al cuadrado más c. Bueno, esto, si quieren pueden seguir, pueden unificar esto también multiplicando por 4a cuadrado el numerador y denominador. Van a tener el mismo denominador, van a poder hacer esta operación. Esto sería la fórmula de Lie del vértice, que nadie se la acuerda porque no tiene sentido acordar, no tiene sentido, es más práctico acordarnos de esta, calcularlo, y una vez que tenemos el valor, reemplazar el valor numérico. Pero si ustedes quisieran, podrían tener cuál es la fórmula del Lie del vértice, que dependa de los coeficientes A, B y C que van a ser los datos. Acuérdense que la variable siempre es X. A, B y C son números, nada más que están acá con letras porque es una manera de ponerlos en forma general. Pero cuando ustedes tengan que analizar una función cuadrática en particular, esto van a ser números. Va a ser menos 3x cuadrado más 5x menos 2, por ejemplo. Entonces ahí ustedes van a poder distinguir quién es A, quién es B y quién es C, y reemplazando acá podrían calcular la coordenada Y del vértice. Entonces, fíjense, la voy a dejar anotada por acá, porque quiero que vean algo. Bueno, ¿qué pasa? ¿De dónde sale esto, esta expresión? Menos b sobre 2 por a. Una manera de entenderlo es que si estas expresiones son equivalentes, o sea, representan exactamente lo mismo, perdón, no puedo tener el teléfono lejos porque no tiene nada de batería. Para mí es como muy complicado porque empiezo muy temprano y realmente el teléfono no aguanta ni enchufado. Lo tengo enchufado y por eso medio que no lo puedo alejar porque no me da el cable. Bueno,
Estas expresiones son equivalentes, representan exactamente el mismo objeto, la misma función cuadrática, la misma parábola, si quiero pensar en la representación gráfica. Entonces, fíjense si hiciéramos nosotros acá este desarrollo. O sea, tengo que desarrollar este cuadrado. No voy a hacer la doble distributiva, ya tienen que saber cuál es el cuadrado de un binomio. Es el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Acá les quedan 2 términos. En este término tengo acá un producto primero del cual me tengo que ocupar. Entonces, hacemos la distributiva. Nos queda a por x cuadrado menos 2 por a por x, b por x. Los cambié de lugar, pero es lo mismo. O sea, estoy multiplicando menos 2 por a por xb. Más a por xb cuadrado, y ahí ya terminé con la distributiva, más y del vértice. Bueno, fíjense, este término, que es el término cuadrático, debe ser igual al término cuadrático de esta expresión, y lo es. Este, que es el término lineal, el que tiene la x, debe ser igual al término lineal de esta expresión, el que tiene la x sola. La voy a poner acá en verde. ¿Se entiende? ¿Y de qué manera esos términos van a ser iguales? Porque acá no tengo nada que decir. A es igual a A. Así que tengo certeza de que este término es igual a este. Pero en este, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que B, voy a poner acá un asterisco, tiene que pasar que B sea igual a todo lo que multiplica la X acá. O sea, B es lo que multiplica la X en esta expresión. Para que ese término sea idéntico a este, necesito que B sea idéntico a todo esto que multiplica la X. A menos 2A por X del vértice. Y si ustedes despejan X del vértice, todo esto que está multiplicando pasa dividiendo. Y de ahí podemos entender por qué la X del vértice es menos B sobre 2 por A. ¿Se entiende? No es por cualquier cosa. Y por último, si quieren seguir con las equivalencias, este último término, que es el independiente, el que no tiene variable, el que no tiene X, debe ser igual a todo esto, que es lo que me quedó como término independiente sin X. ¿Ven que no tiene? La X del vértice y la Y del vértice son números, son coordenadas de un punto, que es el vértice. Pero no es variable, ¿entienden? Entonces, todo esto debe ser igual a C. Entonces, C tiene que ser igual a por X del vértice al cuadrado más Y del vértice. Pero X del vértice yo ya sé que es esto. Entonces reemplazo, me queda B sobre menos 2A al cuadrado más Y del vértice. Esto, puedo distribuir esa potencia. Entonces nos queda C igual A por B al cuadrado sobre 4A al cuadrado más Y del vértice. Y fíjense, si yo lo despejo, todo este término que está sumando pasa restando. Perdón, que tengo tan poco lugar, me voy para acá. Lo paso restando, o sea, me queda C menos A por B cuadrado sobre 4 al cuadrado es igual a Y del vértice. Y si lo comparan con lo que hicimos al principio desde la polinómica, fíjense que nos quedó los mismos términos cambiados de lugar, pero es lo mismo, nos quedó C menos A por B cuadrado sobre 4A cuadrado, y acá es lo mismo, C menos
a por b cuadrado sobre 4 al cuadrado. ¿Entienden? O sea, uno puede deducir, dentro de estas expresiones puede como jugar y ver de dónde, por qué tiene este formato el x del vértice. ¿Se entiende? Y ven que la fórmula del y del vértice existe, lo que pasa que nadie la sabe ni se la aprende porque no tiene sentido, porque no vale la pena el esfuerzo de tener que acordarnos de esto. ¿Para qué? Si nosotros al saber la x del vértice, una vez que calculamos el valor, lo reemplazamos, hacemos la cuenta y listo. No nos aporta mucho. Pero si quisieran deducirlo, pueden. Si uno les pregunta, ¿cómo sería la fórmula del y del vértice a partir de los coeficientes a, b y c de una función cuadrática cualquiera? Bueno, lo pueden deducir haciendo esto que hicimos. No es más que desarrollar acá la forma canónica e ir comparando término a término para que sean realmente equivalentes. Yo creo igual que esto no lo hicimos tan completo, pero este del x del vértice creo que lo hicimos la semana pasada, pero puede que me esté confundiendo. Como doy esta materia en varios cursos, hay veces que me mezclo un poco. Bueno. Vayamos a lo de hoy. ¿Me quieren preguntar algo? Por favor, pregunten. Eugenia, ¿te avisaron que Valeria Mandalio me dijo que está haciendo trámites y hoy no va a estar en la clase? Bueno, pero la voy a subir igual. Gracias por avisar. Claro, gracias. ¿Cuántos hay? 8, más ella 9. A ver. Voy a anotarlos, no es por pasar lista ni nada de eso, pero me ayuda también a ordenarme un poco a mí. Acordate que Walter soy yo, Rosana Celestino. Sí. Sale como Walter, pero no lo puedo cambiar, no sé. Está bien, no pasa nada. Siempre sale así, después me dicen, no. Y la otra vez dije, ¿quién es Walter? No tenía el recuerdo de un Walter. Claro, y trans no soy, pero bueno. Claudia, Matco, Marisol, Nicolás, Rosana, Roxana, Gavilán, Fabiola, Yamila, Agustina, ¿y quién me dijiste que estaba con los trámites? Valeria Mandalio. Ah, sí. Siempre me sale como Mandy, ¿puede ser? Sí, debe ser la abreviación del apellido. Sí. Eh, 2, 4, 6, bien. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? La semana pasada nosotros estuvimos viendo un poco cómo era el proceso de factorizar un polinomio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un grado mayor que 2, la fórmula de Bhaskara no nos sirve. Y poder analizar esas funciones para buscar los ceros, en donde tengo que resolver una ecuación igualándola a 0, o para poder resolver positividad y negatividad resolviendo las inecuaciones correspondientes,
Si lo tenemos desde la forma polinómica, es muy complicado resolver. Entonces, siempre es necesario factorizar los polinomios para poder estudiar su comportamiento como función, porque si no está factorizado es muy difícil. O sea, así como está la técnica para completar cuadrados, si nosotros tuviéramos un polinomio, por ejemplo, al cubo, bueno, hay una técnica para completar cubos, por decirlo de alguna manera, pero es muy complicada. Entonces, lo más sencillo es tratar de factorizarlo de otra manera. Y otra manera era que yo les había pedido que busquen el teorema de Gauss, igual lo habíamos visto. ¿Lo buscaron? Es muy fácil, o sea, es como muy metódico. Se buscan los divisores del término independiente, se buscan los divisores del coeficiente principal, se hace la división, el cociente, dice el teorema, que es lo mismo, se realiza el cociente entre los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal, y todas esas opciones van a ser posibles raíces. Entonces, ¿qué pasa con el teorema de Gauss? Hay veces, dependiendo de los números que tengamos en el polinomio, de golpe, no sé, me da 20 posibles raíces. Y la única manera que nosotros tenemos de detectar cuál va a ser raíz, no queda otra que estar probando una por una esas 20 raíces hasta encontrar alguna que realmente me dé 0 al reemplazarlo en la fórmula. ¿Es tedioso? Sí, es tedioso. Pero, ¿qué pasa? Nos aliviana mucho trabajo, porque no es lo mismo decir, bueno, tengo infinitos números reales para probar, o sea, ahí como que mi universo de estar probando es infinito, es inmenso, a decirme tengo 20. Es como un poco aburrido, porque por ahí si de golpe la raíz, en general uno tiende a probar con los números más chicos. Si de golpe las raíces justo son números grandes, bueno, estuvimos un tiempo ahí reemplazando y haciendo cuentas que no nos llevó a lo que queríamos, pero bueno, tarde o temprano van a llegar y realmente ayuda bastante. No es lo mismo saber que tengo 20 números para probar a que tengo infinitos. Igual muchas veces no son tantos los números. Todo eso depende del término independiente y del coeficiente principal. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer con algún polinomio en particular, así lo hacemos de manera práctica, todo esto que estoy diciendo. ¿Ustedes leyeron el teorema de Gauss? Es eso. Entonces, una vez que tienen la raíz, ¿qué pasa? Habíamos dicho que si encontrábamos un valor que anulara el polinomio, significaba que ese polinomio iba a ser divisible por un polinomio que era x y el opuesto de esa raíz. ¿Se acuerdan de esto? ¿Necesitan que lo escriba? Lo escribo, ¿eh? Yo preferiría si hacemos un ejemplo práctico, entero, completo, como para ordenar un poco las ideas. Dale. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a pensar en este polinomio. Vamos a pensar primero uno de grado 3. Sepan que ustedes este tema el año que viene lo van a poder profundizar, porque a mayor grado la curva de la representación gráfica sube y baja más veces. Y todos esos picos de máximos y mínimos relativos, este año no los van a poder calcular, pero el año que viene sí. Entonces, este es un tema que pertenece a cálculo de segundo, porque en el fondo, en introducción, nosotros tenemos la habilidad de poder calcular algunas cosas de la función polinómica, no todas. Entonces, sobre estas funciones ustedes van a trabajar con mayor profundidad el año que viene. Entonces vamos a tratar de manejarnos dentro de un rango de polinomios, no con un grado tan grande, porque no pierde sentido, o sea, termina siendo como lo mismo conceptualmente, pero se hace muy largo.
Bueno, supongamos que tenemos este. Quizá al cubo, a ver, déjenme pensar para no decir pavadas. Pero tienen este polinomio. El polinomio puede estar completo o no. ¿Qué significa? Que puede tener todos los términos, el independiente, el lineal, el cuadrático, el cúbico. Este es un polinomio ¿de qué grado? Grado 3. Grado 3. Siempre el grado lo indica el exponente mayor de la variable. Entonces miran la variable x, ¿cuál es el exponente más grande? 3. Eso es el grado del polinomio. El grado del polinomio indica la cantidad de raíces que va a tener el polinomio. No necesariamente son la cantidad de cortes en el eje X, porque hay veces que una raíz se repite, entonces tengo una raíz, se le llama doble, es doblemente raíz, o sea, en un solo lugar tengo dos raíces, o sea, no necesariamente que sea de grado 3 significa que me va a cortar en 3 lugares al eje X, eso ya lo vamos a ir viendo. Sí, es cierto que si es de grado 3, tiene 3 raíces. Puede que esas 3 raíces haya 2 que coincidan en valor y una que no, entonces el conjunto de ceros va a tener 2 elementos, ¿entiende? O sea, no necesariamente va a coincidir el grado con la cantidad de puntos en donde la función corta el eje X. Ya vamos a ver varios casos. Lo que sí es cierto es que el grado de polinomio indica la cantidad de raíces. Ahora, esas raíces pueden ser todas reales, lo escribo así a propósito para que entiendan que es de números reales, ¿no? Pueden ser reales o pueden ser reales y complejas. ¿Qué pasa con este conjunto? El conjunto de números complejos excede a nuestra materia. Nuestra materia en conjuntos de numeración llega hasta números reales. Los números complejos es otro conjunto mucho más grande que el conjunto de números reales, o sea, es un conjunto que incluye a los números reales y se amplifica. Da solución a la situación donde tenemos raíces de índice par con radicando negativo. Entonces, todo esto del conjunto numérico de números complejos, lo van a ver en otra materia, pero necesito que sepan, porque de golpe, no sé, ustedes tienen una cuadrática, aplican la fórmula resolvente y resulta que dentro de la raíz les queda un número negativo, eso significa que las raíces de esa función cuadrática no van a ser reales, o sea que esa función cuadrática no va a cortar nunca el eje X, pero sí va a tener raíces del tipo de número complejo. Entonces, es cierto que no va a tener raíces, pero no va a tener raíces reales. Sí tiene raíces, son complejas. Entonces, si bien no nos vamos a poner a operar con números complejos y realizar cuentas y propiedades de los números complejos, eso lo van a ver el año que viene en otra materia, o lo tenían que ver este año en álgebra, no sé bien, no me acuerdo bien exactamente los contenidos por ahí lo están viendo en álgebra, no sé. No me acuerdo bien.
Este año no lo estamos viendo todavía eso. Ah, bueno, no sé, estoy diciendo pavadas, no sé bien dentro de qué materia está. En introducción no está, pero no me acuerdo si estaba en álgebra de primero o en álgebra de segundo, pero en alguna materia lo van a trabajar. Lo que sí me interesa es que sepan que existe y qué es lo que pasa gráficamente cuando sucede eso, ¿entienden? Si de golpe ustedes, en el medio de la cuenta de Bhaskara, les queda una raíz de un número negativo, que ustedes entiendan qué es lo que significa eso gráficamente. Entonces, puede pasar que las raíces sean todas reales, que las raíces sean algunas reales y otras complejas, y también puede pasar que todas las raíces sean complejas. Esto es en polinomios. ¿Qué pasa? Otra particularidad. Las raíces complejas siempre vienen de a par. Siempre, pero siempre, vienen de a número par. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función cuadrática, en donde es grado 2, y donde voy a tener dos raíces, puede pasar que esas raíces sean reales, las dos, o puede pasar que esas raíces sean complejas, las dos. No puedo tener esta situación, porque como las complejas siempre vienen de a par, si es compleja ya van a ser dos. Y una cuadrática tiene grado 2, o sea, no puedo tener más raíces que el grado del polinomio. Entonces, en una cuadrática puedo estar en esta situación en que las dos raíces sean reales, o en esta situación en que las dos raíces sean complejas. En una al cubo puede pasar que tenga tres raíces reales, como esta, que ahora vamos a analizar. Después podemos ver otro polinomio en donde no tenga tres raíces reales. Puede pasar que todas las raíces sean complejas de un polinomio de grado 3. Dijo que sí. Fíjense, si las raíces complejas siempre vienen de a 2, y yo tengo grado 3, puede que tenga un bloque de dos raíces complejas y una real. Pero no puedo tener todas raíces complejas. Sí puedo tener todas raíces reales. Puedo tener tres raíces reales, puedo tener una raíz real y dos complejas, digo en un polinomio de grado 3, ¿eh? Y esta situación no la voy a poder tener en un polinomio de grado 3. Al menos una raíz va a ser real. Al menos. Bueno, esto sí estoy segura de que el viernes pasado no lo trabajamos y es importante. Y también es importante trabajar el tema de la multiplicidad de las raíces, que no sé si alguna vez lo escucharon, en la escuela se trabaja. ¿Qué significa la multiplicidad? Es ¿a cuántos factores anula esa raíz? Digamos. Eso es el concepto de multiplicidad. Tal número anula a un solo factor, bueno, tiene multiplicidad 1. Tal valor anula a dos factores, o sea, es una raíz doble, es una raíz repetida, bueno, tiene multiplicidad 2. Ese valor anula a tres factores, bueno, tiene multiplicidad 3. Y la multiplicidad de las raíces es importante porque tiene una consecuencia directa con la representación gráfica. Cuando la multiplicidad de la raíz es par, en ese punto de corte con el eje X, la función rebota, y cuando es impar, la función atraviesa el eje. Ahora lo vamos a ver bien. Se va a cortar y volvemos a ingresar.